Vale. Buenas tardes, queridos estudiosos. Es un placer tenerlos en esta videoclase para comentarles inicialmente el concepto y definición de evaluación en un contexto y en una ecología que nos interesa en ambientes virtuales de aprendizaje. Esta asignatura de evaluación recoge desde varias perspectivas el concepto de medir y valorar la enseñanza de aprendizaje en los estudiosos y jerárquicamente en niveles de valoración mucho más amplios que incluyen programas, currículos, incluso instituciones, ¿no? Obviamente, dentro de la evaluación se consideran diferentes elementos que lo constituyen dentro de su estructura y en la parte funcional todo lo atinente a procesos y procedimientos. La evaluación realmente es un paso más en el proceso de enseñanza-aprendizaje y se constituye en el día de hoy en un modelo muy dinámico en valorar la experticia inicialmente en el primer nivel jerárquico, digámoslo, si quiere el docente medir en cierta medida el grado de apropiación del proceso cognitivo de enseñanza-aprendizaje en el estudioso. Entonces, en este primer nivel que nos atañe, tenemos que decir que es muy compleja la evaluación y recoge muchos elementos dentro del contexto que desea el docente, por lo menos enterarse cómo ha sido este proceso biunívoco entre docente y alumno, porque recordemos que el estudioso, en este primer nivel jerárquico de valoración de la evaluación, queremos saber cómo se ha implementado la enseñanza, pero también del otro lado queremos saber cómo el estudioso ha apropiado ese proceso cognitivo, lo ha hecho suyo. Y recuerden que en el mismo proceso de aprender existe todo un desencadenante desde la neurociencia de no solamente de la parte elemental de que el estudiante esté en contexto desde la perspectiva socio-humanística del estado de salud físico y mental para poder apropiarse del conocimiento. Entonces, la evaluación es un proceso integral que permite evaluar resultados obtenidos a partir de muchos recursos, no solamente los recursos humanos, sino recursos materiales del contexto donde se hace el aprendizaje. Insistiendo en este nivel de evaluación porque lo que queremos primero que todo es medir y recordar que no solamente se trata de medir y valorar en un término teórico de test de papel y lápiz, porque en esa formación integral también hay unos componentes valorativos, socioemocionales, incluso de la experticia práctica del estudiante que no pueden valorarse a través de un test de papel y lápiz, ¿sí? Sino que implica la medición y la valoración dentro de un contexto teórico-práctico, como en el caso, por ejemplo, donde cuando queremos nosotros medir el grado de apropiación de ciertas conductas o hábitos que el estudioso requiere para su desempeño, o de ciertas habilidades o ciertas actitudes que el estudioso requiere para desempeñarse eficientemente en un área del conocimiento, ¿sí? La evaluación también posee unos objetivos y unos instrumentos que en cierta manera nosotros vamos a ver en el curso con detenimiento. En este primer nivel, en esta primera unidad, lo que queremos nosotros es intensificar a manera de un debate y de con ustedes y de uno involucrarse con las lecturas que se han depositado en el cronograma de actividades, de qué manera podemos nosotros también impactar y mejorar esos procesos de evaluación, repito, concibiendo la evaluación no como un proceso, no como un hecho estático, ¿sí?, sino dinámico, que tiene una mejora permanente, consecutiva, ¿sí?, consuetudinaria. En el caso que el mismo docente intuye que su metodología, de pronto, de recursos didácticos con el estudioso no han sido de lo mejor y que pueden tender a tener una mejora en el desempeño o en el mismo diseño de esos recursos, digámoslo así, de las mismas TIC.
Aquí vamos a hablar mucho de esa evaluación, porque siempre hemos tenido un contexto estándar, común, conservador, pero de qué manera podemos valorar nosotros la evaluación en un contexto de propiamente de medios virtuales de aprendizaje con las TIC. Inclusive podemos involucrar un elemento inicial de varios elementos que involucran la evaluación, como es, por ejemplo, la estrategia colaborativa o la metodología colaborativa, no solamente entre los estudiosos, sino también desde el punto de vista vertical y horizontal entre colegas, ¿sí? Entre los mismos docentes, entre los docentes y los estudiosos, y entre expertos que pueden involucrarse dentro de ese proceso de enseñanza-aprendizaje. ¿Sí? Esos recursos y esos elementos están en coincidencia o en proyección de las competencias y los objetivos del aprendizaje. Normalmente deben diseñarse la evaluación en concordancia con los objetivos que el docente quiere lograr en el estudioso y también con las competencias, las habilidades y las actitudes que desea que el estudioso pueda poseer. Entonces, la evaluación en sí no es una actividad aislada del proceso formativo, sino que se constituye ligada a esas competencias, a esos objetivos, a los mismos recursos y elementos de la ecología del aprendizaje. Una de las funciones importantes de la evaluación consiste también en interpretar de un modo sistemático y, digámoslo así, en poder no ser tanto un elemento punitivo en el sentido de sancionatorio, sino de mejora de esas habilidades y de esos errores que han podido tener los estudiantes, porque el aprendizaje tiene que ver mucho también con la parte experiencial, experiencias que ha tenido el estudioso en su ensayo y error, porque además que esos errores condicionan al estudiante a lograr a partir de esos errores mejorar y ser una oportunidad para apropiarse del conocimiento. Entonces, no es tanto lo que el estudioso pueda tener experiencia, sino lo que el estudioso hace con esas experiencias, que aprenda a partir de esas experiencias. Entonces, en la evaluación debe haber un diseño de tal manera de que el docente tenga inmerso en ese concepto dinámico unas mejoras en esos elementos y recursos de la evaluación. Esa evaluación debe ser constantemente actualizada, revisada e interiorizada para poder lograr los objetivos de aprendizaje del curso. Básicamente hay unas expectativas que pues, incluso vienen ya a través de normas de la normatividad institucional y no solamente del alcance institucional, sino del alcance propiamente del gobierno y del Estado, porque vienen unos lineamientos y unas directrices que se conjugan con la entidad educativa o con el mismo currículo, mirándolo ya a un nivel más fino de detalle, en donde toda esta normatividad que viene desde las entes gubernamentales se van implementando progresivamente en todo el sistema educativo de un país o de una nación. Entonces, la evaluación, como todo tema dentro de los procesos de enseñanza-aprendizaje, también tiene inmiscuido en su mismo concepto, cuando hablamos nosotros de la mejora misma de evaluación y el concepto dinámico, una investigación introspectiva dentro de sí, que tiene unas características importantes como son el poder proveer una retroalimentación efectiva, ¿cierto? A los estudiantes, indicándoles la ruta, si se han desviado de esa ruta epistemológica del saber, o también forzándolos a que prueben de nuevo esas experiencias en donde han tenido errores para mejorar. También que se involucren activamente los alumnos en su propio aprendizaje, porque una característica importante dentro de la evaluación y dentro de la propia investigación de la evaluación es que el estudiante sea autónomo y sea consciente de su propio proceso de aprendizaje, que tenga esa característica del aprender a aprender en el sentido de que su propia autonomía y madurez se conjuguen para que él interprete y solucione sus problemas, sus errores dentro del aprendizaje.
La evaluación del aprendizaje en la práctica pues tiene muchas connotaciones. Hay una diversidad de formas de evaluación, del mismo rigor del diseño del ítem, que es la manera como se pregunta, la estructura de la pregunta y todo esto que ya está mucho más ceñido al formulario o al test y a las estrategias didácticas, en el caso concretamente de los ambientes web o de las herramientas que podamos usar dentro de los ambientes virtuales de aprendizaje, que puedan diseñarse con el proceso de que haya, primero que todo, dentro de ese proceso de aprendizaje, una motivación interna propia del estudioso para que él establezca también su conducta de autoevaluación. Y no solamente de autoevaluación, sino de coevaluación con sus compañeros y colegas y de heteroevaluación con una heteronomía del estudioso. También apunta a ayudarlos a que sepan y reconozcan los estándares a los que están dirigidos, que involucre a los educandos, como decía, en la misma autoevaluación y coevaluación, y provea una retroalimentación conduciente a que ellos que reconozcan los pasos para ir apuntando una confianza en cada estudiante para que él pueda mejorar. La iniciativa justamente en el aprendizaje, dentro del proceso mismo de aprendizaje, está en que él se sienta motivado, que se sienta completamente apasionado con ese proceso de aprendizaje. Precisamente una de las características aquí en el modelo pedagógico de la Universidad Manuel Beltrán es el aprendizaje feliz. Entonces, no hay mejor incentivo dentro del estudioso que el hecho de que esté motivado y esté muy apasionado por lo que está aprendiendo. De esa manera, podemos tener seguridad, en cierta medida, para que se logren los objetivos y las competencias que se diseñen dentro del proceso de aprendizaje. Hay una cosa que el docente debe tener en cuenta en este primer nivel, digamos así, de evaluación, que estamos mirando al estudiante como primer elemento que vamos a evaluar. Repito, no con un carácter punitivo, sino con un carácter de mejora y de confianza para el estudiante. Entonces, por ejemplo, observar a los estudiantes cómo describen sus trabajos y sus razonamientos, su forma de pensar, su forma de autoconciencia, de libre albedrío, de voluntad, de aspectos evolutivos con respecto a su disciplina de estudio, de interrogarlos, utilizando preguntas abiertas o expresiones que inviten a explorar sus ideas y razonamientos. Poner tareas de modo que requieran que los alumnos usen ciertas destrezas o ciertos aprendizajes para que ellos vayan paulatinamente dándose cuenta de cómo va mejorando el proceso de aprendizaje. Discutir palabras y las formas como son utilizadas, la riqueza del vocabulario, la misma experticia impulsada por nuevos hábitos como el hábito de la lectura, que involucra características claves para la apropiación del conocimiento. Entonces, pedirles que comuniquen su pensamiento por medio de dibujos, artefactos, juegos de roles, mapas conceptuales, como también la escritura. Y en conexión con ellos, hacer esa retroalimentación cuando se han diseñado ambientes web o se han diseñado apps o otros elementos mediados por TIC, de qué manera se ha confrontado si ese diseño y esa implementación de esas TIC han logrado los objetivos que espera el docente, para rediseñar y mejorar con la retroalimentación del estudioso estos aspectos en la evaluación. Ahora, a un nivel ya mucho mayor, a nivel de los gobiernos y los estados, existe una normatividad que nosotros en este primer capítulo iremos a ver. Ustedes saben el caso de la Ley 30 y el caso de la historicidad en el tiempo, de cómo ha evolucionado la normatividad, no solamente aquí en Colombia, sino en América Latina, en cuanto a los gobiernos en la parte del sector educativo. Solo se puede esperar que los maestros hagan cambios en las prácticas y son animados por un ambiente de respaldo, de coyuntura de apoyo a sus tareas y a su trabajo, y las exigencias que se hacen en las administraciones y gobiernos en consecuencia de facilitar esos cambios y no constreñirlos, porque lo que proponemos es que las iniciativas futuras y las iniciativas que se están trabajando permitan subir los estándares, mejorando la calidad de la evaluación en el aula. Esta calidad de la evaluación en el aula, repito, es compleja y tiene que analizarse entre los elementos que constituyen el aula propiamente,
mirando, pues, no solamente que el conocimiento esté particularizado o individualizado o sectorizado, sino también que esa evaluación sea integral en la medida que el conocimiento en la vida real no está particularizado o sectorizado, sino es integral. Entonces, creemos que muchos maestros y colegios que aprecian la práctica efectiva del uso de la evaluación en el aula, en todos los colegios, que es esencial si vamos a lograr mejoramientos reales y duraderos en los estándares educativos. Eso incluye para un caso en un contexto amplio donde queremos que la evaluación se considere como realmente un proceso didáctico y que esté en consonancia, de acuerdo con la institución, con su modelo pedagógico institucional. Entonces, la evaluación es continua y debe ser permanente. Esa evaluación continua implica no solamente en el aula, sino también por fuera del aula, en el ámbito académico de la institución. Existe una evaluación inicial o de entrada que usualmente el docente puede hacer en un aula, como es la presencia de docencia de un alumno con respecto a las capacidades, habilidades motrices o conocimientos que posee, porque también hay una conducta de entrada donde el docente le puede dar una información inicial de en qué estado inicial en su asignatura, en su aula, se encuentra el estudiante, con una conducta de entrada de mirar cuál es el estado de conocimiento con que inicia el estudiante en esa aula. Entonces podemos hablar de la evaluación diagnóstico, de la evaluación inicial. A eso podemos nosotros definirnos, referirnos como la evaluación diagnóstico o la evaluación inicial. Existe la evaluación formativa de procesos, que es la retroalimentación del alumno y del profesor sobre el progreso del alumno durante el proceso de aprendizaje y la identificación de problemas más comunes de aprendizaje para solucionarlos mediante actividades y organizar la recuperación. Realmente se realiza durante todo el proceso de aprendizaje. Esta puede también dividirse por etapas dentro de ese proceso hasta que termine el periodo del tiempo dentro del cronograma específico en el aula de clase. Y la evaluación, que muchos de ustedes ya conocen en la parte práctica, en sus vivencias diarias, que es la evaluación sumativa final, la que certifica que una etapa determinada del proceso pequeño o grande se ha culminado a lo que se realiza cuando se deben tomar decisiones en caso de competencia entre varias personas, ¿sí? O en oposiciones. Se produce al final de una etapa, un día, una semana, incluso un periodo académico o incluso al final de una asignatura, y en esa se constructa, digamos así, se contrasta todo el proceso final del aprendizaje con lo que esperado o con las propuestas esperadas que el docente había estipulado inicialmente en el curso académico, como las expectativas de lo que el docente espera en términos de ese curso académico que él está dictando. El concepto de evaluación, ya como hemos dicho, es una actividad sistemática y continua en el proceso educativo, y hay un subsistema integrado dentro del propio sistema de la enseñanza que tiene como misión especial recoger información fidedigna sobre el proceso en su conjunto para ayudar a mejorar el propio proceso. En este primer módulo, nosotros esperamos desarrollar unas competencias específicas que ya ustedes habrán tenido en cuenta en la lectura que han hecho los documentos. Este primer módulo 1, pues, es referirnos a este marco conceptual del que estamos hablando. Y este módulo presenta diversas concepciones que se han dado acerca de la evaluación, su tipología, las características, las funciones, la evolución, las leyes que en Colombia la rigen, como las TIC, apoyan también este proceso de una manera más efectiva, para que la evaluación sea mucho más informativa y de conocimiento pleno para el docente. En el módulo 2, nosotros hemos estipulado como las estrategias de evaluación educativa para contextos de aprendizaje con TIC. Las TIC, que pues normalmente involucran un abanico muy amplio de herramientas, como el celular, las redes televisivas, las computadoras, las tabletas en línea, y en fin, diversas fuentes donde podemos exponer las estrategias de evaluación educativa para contextos de aprendizaje con TIC en diferentes niveles educativos. Puede ser desde el nivel incluso de prejardín, primaria, bachillerato tecnológico y de educación superior. Y en el módulo 3 son unas estrategias de monitoreo y mejoramiento continuo en los procesos evaluativos. Y aquí nos basamos mucho en la parte del módulo 3, en la guía 34 del Ministerio de Educación, con algunos ejemplos de actividades diseñadas en el marco de la temática de ese módulo. Y unas actividades específicas que les permitirán a ustedes ir progresando también en la manera como vamos nosotros concibiendo la evaluación en estos diferentes módulos. Esperamos, por ejemplo, en el módulo 1, definir la evaluación en ese concepto jerárquico que hemos hablado, a nivel del estudio hasta el nivel